Muy bien, tenemos nuestro código, código fuente. Tenemos aquí un div que va a contener todos los elementos, el cual tiene asignada la clase módulos. Vamos a encontrar una serie de div que tienen clases asignadas, como conoce más, su módulo oculto, que este es el div que va a estar oculto, el cual al pasar el cursor va a aparecer con una transición. Dentro de este vamos a tener el div con la clase idioma, textos y horarios con su respectiva información. Aquí vamos a encontrar también el div la imagen. En este caso no vamos a insertar la imagen dentro de un div. ¿Por qué? Porque el div módulos que tiene asignada la clase módulos va a ser las bases de contenedor para la imagen, ¿sí? Como podemos apreciar aquí, la imagen abarca ese mismo tamaño. Ahora vamos a proceder a crear las clases que nos van a permitir asignarles anchos, altos, colores y demás propiedades a nuestro div. Vamos a empezar con módulos. Vamos a definir un ancho. Primero creamos la clase módulos. A esto le vamos a asignar una anchura de 296 píxeles y un alto de 310 píxeles. En conjunto un margen de 10 píxeles y un color de fondo, ¿sí? Una flotación, ya que queremos que los elementos se vayan colocando uno al lado del otro, acompañado de position relative y overflow hidden, perdón. ¿Por qué overflow hidden? Porque los elementos van a estar en la parte superior del div, ¿sí? Los vamos a desplazar hacia la parte superior. ¿Qué pasa si en este punto retiro overflow hidden? El div se aprecia en la parte superior, ¿sí? Ahora, esto es ya que este es un elemento desbordado en ese punto. Aquí está, ¿sí? Con position relative y overflow hidden nosotros logramos ocultar esto. En este punto los div aparecen en la parte superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a asignarle a su módulo oculto una posición absoluta y le colocamos en top 330 píxeles. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento va a pasar de la parte inferior, aquí, se va a desplazar hacia la parte superior. ¿Estamos? Con esto nosotros logramos ocultar el elemento. Pero si no aplicamos la propiedad de overflow hidden al módulo, a módulos, nosotros lo apreciamos. Ahora le aplicamos position relative acompañado de overflow hidden y logramos este resultado. El elemento está aquí en la parte superior, pero no se ve gracias a overflow hidden, ¿sí? Es un elemento desbordado. Logramos ocultarlo con overflow hidden. Muy bien, entonces vamos a colocarle el ancho, el alto, el margen, el color de fondo, la flotación, position relative y el overflow, en este caso hidden. Muy bien, aquí si se percatan ya notamos el desbordamiento. La imagen fue desplazada por el div conoce más, que en este momento no tiene clases asignadas. Ahora vamos a continuar y pasamos a aplicarle o a crear la clase de conoce más. Esta clase va a tener una posición absoluta. Cuando queramos entrar un elemento con posición absoluta, como lo tenemos aquí en este punto, ¿sí? Conoce más, que está centrado al centro del div módulo
o del div que tiene la clase módulo, nosotros vamos a ocupar las propiedades de top al 50%, ¿sí? Acompañado de position absolute, top al 50%, left al 50%. Definimos un ancho, definimos una altura, vamos a asignarle un margen, en este caso de menos 50 píxeles. Un margin left de menos 50 píxeles. ¿Por qué menos 50? Es menos 50 ya que necesitamos asignarle la mitad del ancho. También le asignamos un margin top de menos 25, al mismo modo que ancho. Vamos a tomar de aquí, en este caso, en margin top, la mitad de lo que sería la altura. En este caso es 50, entonces la mitad es 25. Para alinear el texto vamos a utilizar text align center, line height o altura de línea, que debe corresponder a la altura del div, en este caso 50. Muy bien, ¿cuándo? Va a depender de la versión en la que estén trabajando, ¿sí? Si tenemos la versión CC, en este caso voy a asignar background color. Aquí seleccionamos color y en el selector de color nos aparece en hex o RGBA. Si yo selecciono RGBA, selecciono el color, asigno una transparencia, damos enter, cerramos la propiedad. Ahora ya nosotros tenemos aplicado el modelo de color en RGBA, ¿sí? En este caso de que quisiésemos aplicarlo. Muy bien, eso es lo que podemos apreciar en este punto. Tenemos un background color RGBA, tiene el 0.7, sería el 70% de transparencia o de opacidad. De igual forma tenemos border, aquí tenemos solid, lo podemos modificar, ¿sí? Por las diferentes opciones que nos ofrece. Las vamos a ver aquí en el desplegable al momento de asignar el valor. Encontramos nuevamente el modelo de color, aquí damos un espacio y encontramos el modelo de color en RGBA con 0.5, 50% de opacidad, y definimos el ancho para el borde, en este caso 1 píxel. Aquí mismo aprovechamos y definimos las propiedades para la tipografía, un font size de 16 píxeles, un color asignado a la tipografía. Entonces, una vez que lo tenemos, yo para hacerlo un poco más rápido voy a copiar el que desarrollé, solo lo voy a ir explicando. Actualizamos y vemos ahora que el div que anteriormente se encontraba desplazando la imagen en este punto, ahora se encuentra posicionado con medidas, color de fondo y demás propiedades ya bien ubicado, ¿sí? Al posicionarlo con position absolute, nosotros logramos ubicarlo. Lo ubicamos con cuáles, con top 50%, left 50%, ¿sí? Margin left, margin top, y completamos con el ancho y el alto fijo o determinado. Muy bien, el siguiente elemento que vamos a crearle en este punto es al submódulo oculto. Aquí los nombres de las clases son a mero capricho de cada uno, ¿sí? Cada uno puede definir el nombre que van a tener tanto clases o selectores por ID. Entonces, al submódulo oculto le vamos a colocar una posición absoluta. Aquí es lo que les estaba explicando. Tenemos un top de menos 330 píxeles. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un top 0, el elemento se ubicaría en este punto, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos o desplazamos el top a menos 330, empujamos el elemento hacia arriba. Sumado a ello, le colocamos el left 0 y le asignamos su ancho y su altura junto con un color de fondo y le colocamos el z-index.
le colocamos el z-index. Muy bien. El z-index nos va a permitir controlarlo como capas de Photoshop, por ejemplo. Lo podemos comparar con eso, donde el valor numérico menor es el nivel más profundo. En este caso el 1 estaría abajo de todas las capas y 1000 estaría arriba de todas. Nosotros podemos colocar 1000, 2000, 3000 en la parte superior. Va a depender de qué tantas capas tengamos, ¿no? Yo le asigno 1000 en este punto porque sé que no tengo más de 1000 capas, ¿sí? Estoy asegurándome de que este elemento aparezca por sobre todo lo que tengo. Entonces, en este punto, nuestro elemento no figura. Ahora, modificamos el top y el elemento nos va a aparecer sobre el punto o sobre todo, va a cubrir todo el espacio, ¿no? Que tiene las mismas dimensiones. Su módulo oculto tiene las mismas dimensiones que los módulos, que son los contenedores, ¿sí? Tenemos 296 píxeles de ancho y 310 píxeles de alto. Le asignamos un background color en RGBA, ¿sí? Rojo, verde, azul, y la opacidad que va de 0.1 hasta 1. 1 es sin opacidad y 0.1 o menor es un elemento con bastante transparencia. Ahora vamos a crear en este punto, ya vamos a ver la transición. En este punto vamos a crear un evento en mouse over. ¿Cómo? Nosotros queremos que al pasar el cursor sobre el módulo, el submódulo oculto o el div que está oculto se muestre, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Como queremos que al usuario pasar sobre el módulo, o sea, al pasar por sobre todo el elemento, voy a modificar aquí. Aquí vamos a colocarle menos 330. Actualizo y listo, desaparece. ¿Por qué? Si yo le coloco aquí menos 100, vamos a ver una parte del elemento, ¿sí? Poco a poco va bajando. Entonces yo le coloco 330. En este punto es un poco mayor que el tamaño completo del mismo elemento, ¿sí? El elemento tiene 296. Lo que hago es desplazarlo un poco más arriba para asegurarme de que desaparezca completamente. Entonces, queremos que al pasar el cursor sobre todo el elemento, en este caso módulo, queremos que al pasar sobre el elemento módulo, sobre la imagen aquí que tenemos, el div que está oculto se muestre con una transición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la clase módulos, ¿sí? Perdón. Y a esta le vamos a colocar o le vamos a asignar la propiedad hover, ¿sí? Ahora le decimos con esto al navegador: al pasar el cursor sobre el div módulo, quiero que le asignes al div submódulo oculto las siguientes propiedades. Entonces, ¿qué propiedades vamos a tener aquí? Prácticamente las mismas. Simplemente vamos a copiarlas y las vamos a pegar. Ahora, ¿cuál va a ser la variación?
la variación va a ser el top. Aquí queremos que el top sea 0 para que el evento se muestre, para que el elemento se muestre, ¿sí? Al pasar el cursor. Entonces aquí tenemos top menos 330 y aquí tenemos top 0. Al pasar el cursor, la propiedad de top va a tener 0 aquí, ¿sí? Entonces le decimos al pasar sobre el div módulo, asignarle al div submódulo oculto las siguientes propiedades. Y aquí prácticamente lo que vamos a cambiar es el top, ¿sí? De ahí las copiamos todas íntegras. Al top le asignamos 0. Entonces, si en este momento guardamos y actualizamos, va a aparecer de golpe, ¿sí? Sin ningún tipo de transición, sin ningún tipo de evento. No se ve del todo bien. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para que esto tenga una transición o un evento? Tenga, perdón, una animación. Vamos a utilizar en este punto transition duration y vamos a utilizar transition timing function. Entonces, estas se las vamos a asignar al submódulo oculto. Ahora guardamos, actualizamos y tenemos el desplazamiento. Muy bien. En este punto transform translate vamos a omitirlo. Entonces, ¿qué genera nuestro evento mouse over? El cambio en el valor de top, ¿sí? Pasamos temporalmente cuando hacemos over o cuando pasamos sobre, cambiamos temporalmente el top a 0 píxeles. Al retirar el mouse, el valor de top vuelve a menos 330, por ende el div desaparece. Ahora, nosotros le tenemos que aplicar, para que este evento se realice con una transición, tenemos que aplicarle la propiedad de transition duration de 1 segundo y transition timing function. Entonces con esto nosotros logramos que el div se desplace de abajo hacia arriba, íntegro. Muy bien. Ahora, nosotros en este punto estamos utilizando clases por la facilidad que nos va a brindar al momento de generar o de crear nuestro demás módulos, ¿sí? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es tomar todo el bloque de módulos con su contenido, lo copiamos, lo pegamos y aquí vamos a modificar img módulo 1 por módulo 2. En este caso yo tengo las imágenes listas. En su asignación usted o yo le brindaré los recursos necesarios, ¿sí? En su momento. Ahora aquí modificamos el texto italiano, inicio de curso, vamos a modificarlo para tener una diferencia. 30 de octubre, ver horarios, guardo, actualizo. Ahora, como creamos una clase para cada elemento, ¿sí? Y las clases se las podemos asignar a varios div, lo que pasa es que al tener la misma clase asignada ya no necesitamos hacer nada más que cambiar el contenido, ya tenemos todo hecho, ¿sí? Entonces simplemente pasamos el cursor y vemos la transición. Ahora, nosotros podemos hacer que la imagen sea grande al momento de pasar el cursor. ¿Cómo logramos esto? Vamos a continuar en nuestra hoja de estilos. A la imagen le vamos a crear una clase, ¿sí? Se va a llamar imágenes y le vamos a colocar también la propiedad de transición. Como está aquí, la propiedad de transición es
como la tenemos en esta parte, ¿sí? Aquí nosotros le agregamos transition, aquí le podemos poner all, en este caso vamos a dejarlo simplemente en un segundo y easy in out. Es como que tuviésemos esto en la parte de aquí que creamos en tu módulo oculto. Ahora, además de esta clase, vamos a crear la opción de hover, ¿sí? Que nos va a dar la transición o la transformación. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos que al pasar sobre módulos, ¿sí? Vean que estamos trabajando solo con este. A este le estamos asignando la acción de hover. Entonces le decimos, al pasar sobre módulos, aplícale a IMG, que es la etiqueta IMG donde está la imagen, la propiedad de transform o transformación. El valor va a ser escala. Y aquí le decimos que queremos aumentarla al 1.1 en ambos ejes. 1 es el 100%, o sea la imagen en su tamaño normal. 1.1 es el 110%, o sea que la imagen se va a agrandar un poco. Entonces guardamos, actualizamos y al pasar el cursor, ahora la imagen se agranda con una transición. ¿Qué pasa si retiramos la transición de la clase de imágenes? Aparece de golpe, ¿sí? Entonces vamos a dejar la transición y dejamos la transformación. Muy bien, lo que nosotros tenemos que hacer es a nuestra imagen aplicarle la clase imágenes, tal y como está aquí, y aplicamos la clase imágenes. ¿Para qué? Para que se le aplique una transición a la imagen. Entonces en este punto logramos que la imagen se agrande con una transición. Muy bien. Ahora nos resta dar formato al div idioma. Aquí vamos a encontrar las propiedades comunes, ancho, alto, margen automático para centrarlo, alineación de texto, y aquí en específico para idioma vamos a colocarle un margin top de 90 píxeles. ¿Por qué? En este punto aparece en el top pegado. Ahora nosotros necesitamos bajarlo para que se centre. Entonces por eso le colocamos margin top. Si actualizamos, ya tenemos aquí el formato y este es el margen que se le agrega. Logramos desplazarlo y ubicarlo más centrado. Ahora aquí mismo nosotros, como estamos creando una clase, le asignamos el tamaño de tipografía y el color de nuestra tipografía, en este caso que contiene textos, el div. Para el div textos, en nuestro código fuente es el de en medio, que tiene inicio de curso 15 de octubre. Vamos a asignarle las propiedades siguientes: ancho, alto, definimos 200 de ancho, 50 píxeles de alto, margen automático, alineación de texto, y solo vamos a cambiar el tamaño de tipografía. Voy a guardar, actualizamos y ya tenemos el elemento centrado. ¿Cómo? Con margin auto. También recordemos alinear el texto con text align. Vamos con la última, que en este caso sería horarios. Tenemos ancho 200, alto 50 píxeles, margen automático siempre, y la alineación de texto. Ahora la variante aquí con respecto a la anterior va a ser el tamaño de fuente, va a ser de 24 puntos, y aquí vamos a asignar un color. Actualiza y ya tenemos aquí, ¿sí? Centrado y con un color definido y una altura, perdón, un tamaño de tipografía definido.
Paso el cursor y vemos lo mismo aquí. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos utilizando clases. Entonces ya creamos el esquema acá. Asignamos todas las clases necesarias y simplemente copiamos y pegamos. Reemplazamos el contenido, ¿sí? Las clases se mantienen, por ende van a tener las mismas propiedades que ya asignamos. Vamos a hacerlo nuevamente. Copiamos todo el módulo y aquí vamos a reemplazar contenido. Entonces, si en este punto yo actualizo, ya guardé, me aparece la misma fotografía y el mismo texto porque no he reemplazado. Entonces tomo aquí, reemplazo, tenemos aquí 1, 2 y ahora 3. Hago el cambio, colocamos el idioma, vamos a hacer el cambio aquí, 17 de octubre, guardamos, actualizamos y ahora tenemos ya los textos correspondientes. Muy bien, nosotros podemos tener variantes. ¿Cómo variantes? En cuanto al tipo de transición que podemos tener. Por ejemplo, aquí, en lugar de desplazar el div de arriba hacia abajo, lo que tenemos es un cambio de opacidad, ¿sí? El elemento aparece. ¿Cómo logramos esto? Muy bien, vamos a ubicar nuevamente en este punto la acción de hover. Ok, aquí vamos a ver que tenemos su módulo oculto ahora está en top 0. ¿Por qué? Porque no queremos desplazarlo hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer es agregar la propiedad de opacidad y la dejamos en 0 para que el elemento no se vea. Ahora, al momento de pasar el cursor sobre módulos, vamos a modificar temporalmente la propiedad de opacidad. Entonces su módulo oculto y cambiamos la opacidad a 1. Aquí 1 hasta el 100%. Entonces de esta forma nosotros logramos, ¿sí?, esto. Siempre mantenemos la transición de la imagen y recordemos aquí transition duration, aquí podemos modificar el valor, puede ser 1 o puede ser inferior, 0.5, 0.3. Tenemos transition timing, que es la curva de aceleración, aquí la tenemos en easy in out, y el valor de la opacidad, que el estado normal, el submódulo oculto, va a ser en 0, no va a ser visible. ¿Qué pasa si yo le coloco 1? El elemento se ve. Si yo le coloco 0.3, el elemento disminuye su visibilidad, y si yo le dejo 0, el elemento desaparece. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente modificar en la acción de hover la opacidad, la trasladamos a 1 y con eso ya tenemos un muy buen resultado. Con esto concluyo. Cualquier consulta o pregunta me la pueden hacer por medio de la plataforma. Entonces tenemos las transiciones y las transformaciones con CSS3, perdón. Cualquier pregunta me la pueden hacer por medio de la plataforma.